Después ya a nuestro prédica del día de hoy. Te alabamos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu cuidado. También te alabamos, Señor, por el privilegio que es poder servir al gran Rey, al León de la tribu de Judá. Y muchos creyentes, lamentablemente, Señor, no entienden que es un privilegio que les va a llevar a un nuevo nivel en su relación contigo y participar del privilegio de ser siervos como Jesús y también de sus sufrimientos y de la tribulación que lleva el servicio. Padre, sé que no nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan, pero haznos entender que el Rey de Reyes se hizo siervo por amor de nosotros y queremos, Padre bueno, que tú seas quien nos dé esta convicción cada vez más profunda. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hay una frase muy antigua que dice: divide y vencerás. Esta frase es atribuida al emperador Julio César y la idea básica es que para controlar o derrotar un grupo hay que dividirlo desde su interior, logrando así que sea más débil, vulnerable y que su influencia se diluya. Hasta este momento del libro de Hechos, los 5 capítulos que hemos estudiado, Lucas nos ha registrado en su narrativa que hay un fuerte sentido de unidad física, de corazón y de propósito entre los creyentes. Sin duda esta unidad es obra del Espíritu Santo, porque nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a la división, al pleito, a buscar los intereses propios más que el interés común y sobre todo el interés de la obra de Dios y su gloria. El enemigo ha estado usando hasta este capítulo 5 algunas estrategias para detener el avance del Evangelio y el crecimiento de la obra de Dios. En primer lugar, un rechazo social de un buen sector de los judíos de aquel tiempo hacia los cristianos. En segundo lugar, las amenazas y presiones de los líderes del pueblo judío. Y no solo eso, acabamos de ver ya acciones todavía más punitivas, más fuertes, con el encarcelamiento de los líderes como Pedro y más adelante Juan, y más adelante vamos a ver que Jacobo muere como mártir en Hechos capítulo 12, y también eso es la presión externa que el diablo estaba realizando para que la iglesia de Dios no estuviera avanzando la misión que el Señor les había dejado. Pero también el diablo, acuérdate, en la historia de Ananías y Zafira, estaba también queriendo por dentro de la iglesia, a través de la hipocresía, debilitar a la congregación, romper la unidad. ¿Y cuál es el fin? Que la obra de Dios no siga adelante.
Y en el pasaje de hoy, voy abriendo tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 6, vamos a ver que el enemigo continúa la estrategia de aplicar el divide y vencerás desde dentro de la iglesia para debilitarla, contener su influencia y estorbar la obra de Dios. Gracias que Cristo dijo que ni las puertas del Hades van a detener su iglesia. Pero hermanos, la verdad es que muchos de nosotros en distintas etapas de nuestra vida hemos sido engañados por el diablo y hemos contribuido a lo que vamos a ver hoy, que rompe la unidad, que rompe el propósito y debilita la obra de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 1, por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los helenistas, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Vamos a hacer aquí una primera pausa. La iglesia creció, ya eran miles, el diablo es astuto, y yo tengo una frase que me has escuchado decir: donde hay personas hay problemas. Y siempre hay aquellos que son más perceptivos, como que tienen esa habilidad para darse cuenta de los errores, de las deficiencias de las demás personas. Porque increíblemente siempre miramos, como dijo el Señor Jesús, la paja que está en el ojo de nuestro hermano, pero no miramos la viga, el durmiente, el tronco que tenemos ahí en nuestro propio ojo. Incluso hace años conocí a un hombre que me invitó a su casa, una casa muy bonita. Yo creo que era millonario. Tenía alberca en el interior, sala de juegos, enorme la casa. Y estuvo viniendo un tiempo a la iglesia, ya hace años de eso. Y me acuerdo que el motivo de su plática fue para decirme lo que no le gustaba de la iglesia. Y me dijo: pastor, yo tengo el don de criticar. Y yo rápidamente repasé la lista de dones espirituales de Romanos 12, de Corintios. Dije, no recuerdo que en la Biblia esté el don de criticar, ¿verdad? Como un don espiritual. Más bien es un pecado. Y hermanos, la verdad es que mirar lo que los demás no hacen es fácil. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de servir al Señor, nos vamos a dar cuenta que para un mismo servicio, para una misma acción, hay gente que te va a aplaudir, hay gente que no va a decir nada, y va a haber gente que te va a criticar. En este caso, hermanos, los griegos que menciona Lucas son judíos, pero que no eran judíos nacidos en la Palestina, en Israel,
sino que habían nacido en otras partes del imperio. Haz de cuenta como cuando en la época del Imperio Español, que había los españoles peninsulares y los criollos, que ya habían nacido en las colonias de España, ¿no? Y tú sabes que había como una jerarquía, ¿no? Tenían más peso los españoles venidos de España que los españoles de las colonias. Algo similar era eso, ¿no? Los judíos que habían nacido en Palestina, pues se sentían como judíos de cepa pura, arraigados a su tierra, a sus costumbres, a su fe. Y los judíos del imperio generalmente eran descritos como griegos. Era algo un poco quizá denostativo, ¿no? Haciendo mostrar que ellos no eran como 100% de la Palestina, de esa región del mundo. Y estos judíos griegos sentían que la repartición de la ayuda diaria que se le daba a las viudas eran tratadas ellas con desdén. Sentían que no les daban el mismo trato que las viudas de los que eran hebreos. A lo mejor era cierto, a lo mejor no. Es un asunto a veces de percepciones, de sentimientos. Pero este hecho provocó que hubiera murmuración. A ver, repita conmigo. Murmuración. Según el diccionario de la Real Academia Española, la murmuración es la conversación en perjuicio de una persona ausente. Y es muy común en cualquier ámbito de la vida social que expresemos nuestras inconformidades, pero no lo hagamos de manera directa con la persona que sentimos que nos está agraviando o que está fallando, sino es muy común que se entere todo mundo, menos la persona que es la indicada. Y eso es la murmuración. El gran predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la murmuración es un veneno triple. Envenena al que dice la murmuración, al que la escucha y también a la persona de la que se habla. Y hermanos, es muy triste porque es un pecado muy recurrente en las iglesias, la murmuración. Y luego tendemos a espiritualizarla. No creas que estoy hablando mal del pastor, yo solo te lo comparto para que ores por él. Y en los 29 años que llevo en el ministerio pastoral, varias veces me ha tocado que me piden hablar conmigo y son un grupo de 8, 10, 15 personas. Todas han hablado entre ellas de mí o de algún otro servidor, pero menos conmigo. Y vamos a ver al rato que Jesús estableció un proceso para resolver nuestras diferencias. Y yo quiero decirte una cosa: la persona que murmura de otro también va a murmurar de ti. ¿O no? Claro que lo va a hacer. Porque ¿sabes cuál es el problema de su corazón? Que no tiene lealtad. Y la lealtad no es pasar los pecados o los errores de las personas,
sino tener la gracia y la verdad para decirle a la persona indicada dónde está fallando. Eso es lealtad. Yo como persona, como pastor, no espero que ignores mis defectos, tengo muchos. Y he fallado mucho. Y seguramente más de una vez te he agraviado. Pero lo que sí espero es que tú puedas hablar directamente conmigo, antes de hablar con media congregación. Y hermanos, por supuesto que como personas vamos a tener diferencias. El punto es qué hacemos con esas diferencias, con esos sentimientos y opiniones que tenemos. ¿Me estás siguiendo ahí con las diapositivas? Gracias. Mira, ignorar los conflictos no los resuelve, porque muchos optan por esa estrategia. Voy a hacer como que no pasó nada, pero ahí lo estás guardando en tu corazón. Pablo en Corintios dice, bueno, lleva el agravio. Y está bien si decides llevar el agravio, pero llevar el agravio significa perdonar como Cristo nos perdonó. Pero si simplemente no quieres atender el problema, pero vas como diría el dicho mexicano, ¿no? Como la gallinita guardando en el buche cada una de las cosas que las personas te hacen, estás equivocado. Entonces, ignorar los conflictos, si no es a través del perdón, no resuelve nada. Ahora, el problema de la murmuración es que destruye relaciones, amistades de años destruidas por la murmuración, hermosos ministerios fructíferos, donde había buena armonía, donde se estaba haciendo un gran trabajo. El diablo llega y siembra una inconformidad, se empieza a desatar la murmuración y se destruyen esas relaciones. Murmurar también, hermanos, debilita la unidad y la paz de la iglesia. Y el enemigo es astuto. No sé si algunos saben, pero aquí, antes de comprar nosotros esta propiedad, ¿cuántos años tenemos acá? Ya se me olvidó, pero como 10 años creo que tenemos aquí. Pero antes de eso, hermanos, aquí había otra iglesia. Y esa iglesia desapareció. ¿Y sabes por qué? Por murmuraciones, por pleitos, que rompen la unidad y la paz de la iglesia. Y cuando tú y yo participamos de eso, hermanos, estamos deshonrando al Señor. Estamos pisoteando su obra. Estamos perdiendo de vista lo que Dios está haciendo en un lugar que es algo sumamente valioso. Y si llevas años en la fe y has estado en otras iglesias, seguramente parte de tu experiencia cristiana ha sido esa. Mírate 2 versículos rápidamente. Filipenses 2:14. Dice Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es que es prima la una de la otra. Cuando hay murmuraciones, va a haber contiendas.
Y me ha tocado ver cada contienda, hermanos. Me acuerdo hace muchos años que había un hombre muy enojado por una situación y se levantó de la silla y se acercó hacia nosotros que estábamos presidiendo la junta y yo sentí que nos iba a pegar. Gracias a Dios no lo hizo. Pero eso es lo que genera la murmuración. Me acuerdo que hace años, como herencia eclesiástica mía, teníamos lo que le llamábamos las juntas de hermanos en comunión, que después yo les decía la junta de hermanos en desunión. Y fue en una de esas juntas, y ahí te dabas cuenta cuánta gente había estado hablando de lo que no les gusta. Ahora, ¿tienen derecho de disentir? Claro, somos libres. Pero Dios nos da un camino para poder resolver esas diferencias. Santiago 5:9 dice lo siguiente: hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Y yo quiero preguntarte, ¿quién te ha puesto por juez? Porque no veo tampoco en la lista de dones espirituales el don de juzgar. Cuando tú juzgas a otro hermano, solo revelas una soberbia ahí escondida en tu corazón. Ahora, ¿eso impide que yo discierna si alguien está haciendo bien o está haciendo mal? No, ese es otro tipo de juicio. Discernir. Por ejemplo, si un hermano o una hermana en la iglesia tiene una conducta inmoral, inapropiada, yo tengo hijos pequeños o adolescentes que están preguntando qué fue lo que pasó ahí, yo tengo el deber como padre de enseñarles lo que es correcto y lo que no es correcto, pero no con el sentido de estar señalando y haciendo leña del tronco caído. Gálatas capítulo 6 dice que si algún hermano es hallado en alguna falta, ustedes que son espirituales, dice, restáurenle. Dice, júzguenle, critíquenle, restáurenle. Y esa debe ser la meta de una comunidad como la iglesia, la restauración. Y dice Santiago, no se quejen unos de otros. Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 17, mira lo que dice. Lo voy a leer en NTV porque es un poquito como más amplio, más claro. Ahí lo puedes ver en pantalla. Si un creyente peca contra ti, te ofende, te torció la boca, no te saludó, habló mal de ti, lo que sea. Primer cosa que tienes que hacer, son palabras de Jesús. Y si tú quieres obedecer a Jesús, este es el proceso que debes seguir. Háblale en privado. ¿Está difícil de entender? ¿Pero por qué no lo hacemos? Háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona.
hay restauración. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle. Aquí podrías tomar a hermanos en la fe con madurez espiritual y sí les vas a tener que revelar algo del asunto, pero esas personas deben tener la madurez de no empezar a regarlo por todos lados, ¿no? Para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Paso número 1, háblale en privado. Paso número 2, con 1 o 2 testigos. 17. Si aún así la persona se niega a escuchar, tercer paso, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o a un corrupto cobrador de impuestos. Déjame parafrasearlo, como si no fuera un creyente. Entonces, yo creo que, hermanos, los 3 pasos están muy claros. En privado, 2 o 3 testigos, no, 1 o 2 testigos y la iglesia. Ahora yo te voy a decir una cosa. Cuando tienes el enfoque correcto y el corazón correcto de restaurar una relación, la gran mayoría de situaciones, de problemas, de diferencias, se resuelven en el primer paso. ¿Ya? ¿Se acabó? A veces son malos entendidos, a veces son malas percepciones, a veces efectivamente me caíste gordo ese día y yo quería hacerte trinar, ¿verdad? Y te hice algo. Lo bueno que ahorita ya no le puedo caer gordo a nadie, ¿verdad? Versículo 2 de Hechos capítulo 6, por favor. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a hacer una segunda pausa aquí. Cuando las congregaciones crecen, hermanos, uno de los peligros es que el liderazgo se distraiga de su llamado principal. Y muchas veces esto se debe a la poca disposición de los miembros de la iglesia para involucrarse en el servicio cristiano. Hay una encuesta que hicieron en los Estados Unidos donde muestran que solo el 20% de una congregación se involucra en el servicio cristiano. ¿Qué quiere decir? Que en una congregación de 100 personas, cuando mucho, 20 se involucran. ¿Será verdad o no? Y quiero decirte, hermanos, que eso es muy triste. Yo no sé si no han entendido su llamado, porque todos hemos sido llamados a ser siervos,
o simplemente no me interesa. De repente los cristianos pensamos que nos subimos a una escalera eléctrica, fíjate bien, no queremos ni dar pasos para ir al cielo, sin ningún esfuerzo. No estoy diciendo que la salvación sea por obras, ahorita vamos a ver eso. Pero si tú eres seguidor del siervo de los siervos, el que dijo el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, pues ¿quién te crees? Para no ser un servidor. Y hay muchas maneras de servir. Porque hermanos, la obra de Dios tiene una capacidad de poder diversificarse, porque hay tanta necesidad. Porque muchos llegan a la iglesia y me ha tocado, por ejemplo, en el Marqués, aquí también, no quieren pasar a tocar la música. Y no está mal si Dios te dio dones, talentos en eso, ¿no? Pero ahí se encierran. A veces no son ni para barrer el estrado, ¿verdad? Y tener limpio su lugar. Ahí dejan las envolturas del chicle. Pero somos, ¿qué somos, hermanos? Somos siervos del siervo del Señor. Así que yo quiero animarte a que quites tu arrogancia y te des cuenta de a qué te ha llamado Dios. Y no me importa si eres un empresario y adinerado y con títulos académicos, no me importa si eres el más humilde aquí en la congregación, todos hemos sido llamados a ser siervos. Bájate de tu nube. El Señor bajó de la gloria, se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a ti, por amor a mí. Nosotros debemos imitar al siervo del Señor. Amén. Así que hermanos, aquí los apóstoles dicen, no es apropiado que desatendamos nuestro llamado principal de orar y predicar la palabra para ocuparnos en la distribución diaria de la ayuda a las viudas. ¿Eso era indigno? No. Simplemente es un asunto de dones, un asunto de un llamado. Porque muchas veces, hermanos, la expectativa de los miembros de una iglesia es que el pastor sea un todólogo. Y cuando uno es joven en el ministerio, uno cae en el error de querer como agradarle a todas las personas de la iglesia. Pero con los años el Señor me ha enseñado que yo soy una persona común y corriente, con muchos defectos, por ahí alguna virtud. Y lo más importante, quiero que te lo grabes, nunca voy a llenar las expectativas de toda la gente. Porque mi llamado no es a llenar las expectativas de la gente, mi llamado es a honrar a mi Rey y hacer un servicio de excelencia para mi Rey. Y sentir que es un privilegio, un honor servir a mi Rey.
Pero de alguna manera a veces se distorsiona esa percepción y ante la poca disposición de los miembros, el pastor o los líderes acaban siendo todólogos. Hay que pintar, pues nadie lo quiere hacer, pues vamos a pintar, ¿no? Hay que reparar unas luminarias que no funcionan y nadie lo quiere hacer, pues. Y por lo menos yo, con mi formación que tengo de mi familia y mi formación que aprendí de mi padre y también de mi carrera profesional, estoy hecho para resolver problemas. Cuando yo miro a una persona que solo mira obstáculos, digo, no, no sirve para el ministerio todavía. Dios nos ha dado tantos recursos, tantas capacidades, tantos talentos. Nos ha dado su espíritu. Estoy muy ocupado. ¿Y quién no? Me acuerdo hace años que había una hermana que me pidió que alguien de la iglesia fuera a verla. Y entonces yo andaba ocupado con algunos asuntos personales y del ministerio. Era un pastor joven todólogo. Y entonces envié uno de mis colaboradores a visitarla. Fernando Martínez. Y él gastó como 2 horas visitando a la persona. Pero ¿sabes cuál fue la reacción de esta mujer? En lugar de agradecer que la iglesia a través de este hermano tenía cuidado de ella, se molestó conmigo porque no fue el pastor. Lo bueno que desde hace mucho aprendí que no soy monedita de oro. Le falta amor al pastor. Por esa razón, hermanos, tenemos que entender cuál es nuestra responsabilidad y mantener constantemente el enfoque y el rumbo, no perderlo. Servir al Rey es un privilegio y un honor. Que un pecador como yo, como tú, con muchas limitaciones y debilidades, podamos ser útiles en las manos de Dios es solo por la obra de gracia que su Espíritu hace en nosotros. O sea, no es que Dios desprecie tus capacidades que Él te dio o los talentos que Él te dio. Pero la obra que no se hace en el Espíritu es ruido. Eleva el ego humano. Cuando tú ves la obra de Dios crecer a pesar de tus limitaciones, a pesar de tus debilidades, a pesar de que no soy el mejor, la gloria es para el Señor. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación, grábatelo muy bien, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Qué hermoso. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, pero aquí está el propósito. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros
tiempo atrás. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Ahora, hay 3 cualidades que los apóstoles piden para estos servidores de la distribución diaria. Los vamos a tratar rápidamente. En primer lugar, que sean hombres, dijo, de buen testimonio. Esto significa que ellos tienen hacia los demás una opinión favorable, una opinión buena entre los creyentes, que se caracteriza por esa cualidad de tener un buen testimonio. ¿Y por qué es necesario tener un buen testimonio? Porque el creyente es testigo de Cristo. De hecho, la palabra cristiano, algunos han dicho que significa ser pequeños Cristos. Y nuestras vidas expresan quién es Cristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, el carácter, la conducta, la conversación, nuestras acciones deben caracterizarse con la ética y los valores de nuestra fe. Charles Spurgeon decía lo siguiente: cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Amén. Cuando no pasas tiempo con Dios, no se va a ver el Señor. Cuanto más tiempo pasas buscando al Señor, la imagen de Cristo está siendo formada en nosotros. Primer cualidad entonces, de buen testimonio. Y mira, yo aprecio que algunos quieren servir y está bien. Hay ministerios de servicio donde no tenemos ningún requisito, simplemente ven y vamos a pintar, vamos a barrer, vamos a hacer mantenimiento, vamos a repartir unas tortas y unos folletos allá afuera. Pero hay situaciones testimoniales que nos pueden limitar para nuestro ministerio al Señor. Por ejemplo, un tema con el que me ha tocado luchar varias veces en mi ministerio son con aquellas personas que viven en unión libre. Y son buenos hermanos en el sentido de que tienen un buen corazón, han conocido al Señor, tienen disposición. Pero ahí hay un asunto testimonial que tienen que poner en orden. La Biblia dice: honroso sea el matrimonio entre vosotros. Y aun cuando el mundo no crea en el matrimonio, nosotros sí creemos. Y entonces a veces la verdad he sentido dolor, he sentido pena, porque me han pedido, ¿no? Pastor, yo quisiera esto o aquello, y a veces ministerios muy públicos. Y bueno, yo sé lo que tengo que hacer y con otros pastores he preguntado y es mejor honrar a Dios antes que a los hombres. Y me duele. Hay casos complicados, ¿no? Donde por su pasado es como una enredadera, ¿no? Una madeja de hilo, desenredarla y ponerlo en orden. Pero hay casos sencillos, nomás hay que ir al registro civil y se cierra el tema, ¿no? Me acuerdo hace años que antes la iglesia se llamaba Fortaleza Familiar.
y dábamos conferencias de matrimonios y todo ese rollo. Y me acuerdo que un día no podía yo dormir, fuimos a Guadalajara, mi esposa y yo, y ahí entre los pensamientos esos ansiosos que le llegan a uno en la madrugada, me estaba acordando de todas las parejas que yo sabía que estaban en unión libre en la iglesia. Y me acuerdo que hasta desperté a Ofe, no me gusta hacerlo, pero la desperté, porque ella duerme tan rico. Es increíble su capacidad, en 20 segundos está dormida. Y qué bueno, mi amor. Y en cualquier superficie, ¿eh? No importa, no importa si el colchón es muy ortopédico o se le sienten los resortes, ¿no? Y me acuerdo que le expresé mi preocupación y le dije, oye, amor, ¿será que de plano no estoy siendo claro al enseñar la palabra con respecto a ese tema? Y me dijo, pues vamos a orar. Eso fue como por un mes de mayo de ese año, no me acuerdo qué año fue ya. Creo que la quimio me está afectando el cerebruto. Y y me acuerdo que no ha habido un verano en que tome más votos matrimoniales que ese verano. Prácticamente todas las parejas se pusieron en orden. Me acuerdo unos que tenían 26 años de vivir en unión libre, 26. Y un día llega él, me enseña su teléfono y me dice, mire pastor, quiero enseñarle algo. Y me enseña su foto en el registro civil firmando su acta de matrimonio. Gloria al Señor. Varones de buen testimonio. Segunda cosa, y dije que iba a ser rápido, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu. Y ya en alguna ocasión te he explicado que acá hay una figura gramatical en griego muy interesante porque es un imperativo pasivo. Es raro, en español no hay, se tiene que conjugar con más palabras. Pero una manera de parafrasearlo sería, déjense ser llenados del Espíritu Santo. O sea, yo no me lleno del Espíritu. Es el Padre quien me da su Espíritu. Cuando le conocí, y es el Padre que me da la plenitud, el pleroma, la llenura de su Espíritu, cuando yo se la pido. Pero si hay un acto de la voluntad, tengo que permitir que Él me llene. Tiene que haber un corazón que anhele esa llenura de su Espíritu. Y hermanos, el Espíritu Santo es quien nos da sus dones, sus señales, sus milagros. Él es el que toca corazones y vidas. Él es el que hace todo en la obra de Dios. Y el propósito es revelar, honrar y poner en el alto el nombre de Jesús. Así que todo lo que Dios te ha dado, todo, tus talentos, tus dones espirituales, tus ministerios, tus recursos económicos, tus recursos físicos, todas las oportunidades de influencia que Dios te da, ahí donde te tiene hoy, Dios quiere usarte para revelar, honrar y poner en alto el nombre de Cristo. Somos sus testigos. Y Dios en cada uno de nosotros ha hecho cosas increíbles, asombrosas. ¿Y sabes qué hacemos? Callamos. Pero Dios quiere que hablemos.
que le digamos a este mundo perdido cuánto necesita Dios de este Dios que es bueno, de este Dios que es un poderoso Salvador, de este Dios que cambia vidas, de este Cristo que está vivo y es real. Amén. Tercer cosa, llenos de sabiduría, completos, maduros, que tienen discernimiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, dijo Santiago, pídela a Dios. Ahora, hay dos tipos de sabiduría en este mundo. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 18. Dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sambia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mitáis contra la verdad, porque esta sabiduría, subráyale ahí, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, envidias, egoísmos, rivalidades y contención, divisiones, allí hay toda perturbación y toda obra perversa. Y a muchos nos puede estar guiando esta sabiduría del mundo. Pero vean el contraste, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, léalo conmigo, amable, benigna, léalo conmigo, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Brevemente, la sabiduría es pura, no tiene malicia, no tiene engaño o intereses escondidos. La sabiduría de lo alto es pacífica, busca la paz. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta sabiduría es amable, considera a los demás en su trato, en sus palabras. Porque muchas veces, hermanos, en lugar de ser un pañuelo de terciopelo, somos la lija del cero. ¿Sabes cuál es la lija del cero? A ver, hombres, ¿cuál es la lija del cero? La más rasposa que hay. Y muchas veces somos eso, una lija. La sabiduría es benigna, dispuesta a ceder ante los demás, con una actitud que busca el bien de otros. Es llena de misericordia, porque la da al que no la merece. Es llena de compasión. Sus resultados son buenos frutos para los demás y para la propia persona. Sin incertidumbre significa que no hace acepción de personas, es imparcial. Ni hipocresía, no tiene máscaras, hay sinceridad en lo que está haciendo. Y ahora yo quiero animarte a una cosa, observa tu entorno personal. ¿Por qué se caracteriza? ¿Por celos amargos y contención? ¿O se caracteriza porque
hay buenas obras y siembras paz a donde tú vas. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es el tipo de sabiduría que está guiando tu mente y tu corazón. Pero en la obra de Dios, hermanos, no podemos guiarnos con la sabiduría del mundo. Tenemos que buscar la sabiduría de lo alto. Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro. Estás buscando nombres para tu bebé, aquí hay unos nombres griegos: Prócoro, Nicanor, a Timón y Pumba, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Si se fijan, creo que todos ellos son griegos. Hubo sabiduría en la elección. ¿Quiénes estaban murmurando? Los griegos. Ahí les van 7 griegos ya para que no digan que la distribución está siendo amañada, ¿no? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Imponer las manos, hermanos, es una manera simbólica de transferir autoridad, de encomendar al Señor a esas personas para un servicio específico en la obra de Dios. Y ahora, ¿qué pasa cuando las personas se involucran en la obra de Dios? Mira versículos 6 y 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También había muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y eso pasa, hermanos, cuando nos involucramos en la obra de Dios. La palabra crece, la obra crece, tú creces y Dios es glorificado. Yo quiero preguntarte, ¿por qué no sirves? ¿Qué te impide? Llegarás a la presencia del siervo del Señor, el Rey de Reyes, y le dirás: Señor, estuve tan ocupado, enterré tu talento. Ni siquiera se lo di a los banqueros. Es que, Señor, no me interesaba. Mis propios intereses estaban por encima del interés del reino de Dios. ¿Qué le vas a decir a Jesús? O sea, yo estoy feliz que vengas a la iglesia y veo personas que el Señor está trayendo y me alegra eso. Ese es el Señor. Pero ¿quieres experimentar a Dios? ¿Quieres crecer? Sirve. Tienes tanto, tanto, tanto que dar. ¿O no? ¿Sabes cuál es el problema? El corazón.
y no hemos entendido que somos siervos. Así que quita toda excusa. Arrepiéntete y comienza a servir. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Porque el Señor te salvó para que hagas buenas obras. Estaba recordando la tercera película que sacaron de las Crónicas de Narnia, La travesía del viajero del alba. Ya al final de la película hay un ratón que es como un espadachín, se llama creo que Kirpik. Y él estando frente a Aslan, que es Jesús, le dice: ha sido un honor y un privilegio servir a mi rey. Y brincó a la eternidad. Espero que tú y yo podamos decir las mismas palabras. Estamos aquí, Señor, delante de ti, suplicándote que sea tu Espíritu un fuego que nos consuma, que nos impulse a ser siervos, para conocerte más, para experimentarte más y sobre todo para poder dar, aunque sea un poquito, de gloria a su majestad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.